Dios les bendiga, amados hermanos de Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien en casa y esperando la palabra de este domingo. Hoy que estamos iniciando este año 2021, quiero hablar de la fe, un aspecto importante en la vida de todo cristiano. Definición de fe, la mejor que hay, la tiene la misma palabra de Dios. Vaya conmigo en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 tiene la mejor definición de fe que existe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición tiene dos componentes. Uno, la certeza de lo que se espera, y dos, la convicción de lo que no se ve. El término también tiene dos letras: fe. Vamos a ver estas dos letras en atención a cómo se lee en hebreo, que se lee de derecha a izquierda. La primera letra es la letra E. La E implica existencia. Se refiere a esa convicción de lo que no se ve, ¿no? A pesar de que nuestros ojos naturales no puedan ver, sabemos que existe un Dios. Hay una definición más clara un poquito más adelante cuando dice en el versículo 6, el mismo de Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, la existencia. Está hablando pues de que no podemos decir que estamos orando a Dios si no tenemos la confianza, la certeza de que Él nos está escuchando, de que existe un Dios que nos oye nuestro clamor y nuestras oraciones. Por eso el elemento existencia es el elemento fundamental que tiene que ver con la fe del cristiano. Y nosotros lo tenemos claro, ¿no? Pero realmente el aspecto de la existencia de Dios nunca fue problema a lo largo de las Escrituras. Cada vez que el pueblo de Israel se desviaba de los caminos de Dios y se iba a alabar a dioses paganos, no lo hacían porque tenían duda de la existencia de Dios, ¿no? No lo hacían por eso. La discusión sobre la existencia de Dios tiene como registro los siglos más cercanos acá. Dentro de los dos últimos siglos es donde la existencia de Dios se ha venido debatiendo con estos científicos ateos, con esa pseudociencia que ha querido más que todo demostrar la existencia de que Dios nunca existió. Eso es lo que los científicos contemporáneos de casi tal vez 2 siglos para acá han querido tratar de explicar a la comunidad y han querido negar la existencia de Dios. Pero realmente el tema de la existencia de Dios nunca ha sido motivo de discusión, ni ha sido un tema de discusión de ninguna manera. Si tú le preguntas a una persona si cree en Dios, la persona te puede decir que sí creo o te puede decir que no creo. Pero el tema de la existencia de Dios nunca ha sido tema de discusión, ni siquiera en ese tiempo de Israel, que era un pueblo denominado de dura cerviz. Ellos, cuando se apartaban de las cosas de Dios, no lo hacían porque dudaban de su existencia, sino que lo hacían dudando de la otra letra, la letra F, que tiene que ver con la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios es el aspecto en donde hasta el día de hoy está siendo debatido, y es el aspecto en donde el cristiano es atacado. La gente normalmente no tienen problema para decir que Dios existe, sino que tienen dificultades para creer en lo que dice la palabra de Dios, y es ahí en donde el hombre ha sido atacado. Nosotros hemos arraigado tanto el aspecto de la existencia de Dios en nuestras vidas, que queremos que la gente lo acepte como un Dios que existe, que incluso cuando vemos que un político, un artista o un deportista de élite, cuando habla y menciona a Dios, nos alegramos y decimos: ¿viste cómo fulano de tal mencionó a Dios? ¿Y por qué? Porque estamos tan empecinados en hacer que la gente crea en la existencia de Dios, que nos desviamos del verdadero tema importante aquí. Y el tema importante es el que tiene que ver con el otro aspecto, que tiene que ver con
el aspecto de la fidelidad de Dios. Mi hermano, cuando la serpiente vino a Eva, la Biblia registra que la serpiente no vino para hacer dudar a Eva en cuanto a la existencia de Dios, de ninguna manera. La discusión no era, o el cuestionamiento que le hizo la serpiente a Eva no tenía que ver con la existencia de Dios, sino tenía que ver con la otra letra, con la F, con la fidelidad de Dios. La Biblia dice que la serpiente le dijo, con que Dios dice que no debes comer de este árbol, del fruto de este árbol. Es decir, ni siquiera la serpiente se metió por ahí, ni siquiera Satanás se metió a debatir con Eva sobre la existencia de Dios, sino que quiso persuadirla, quiso crear duda en ella, como en efecto lo logró, en cuanto al otro aspecto de la fe, que es la fidelidad de Dios. Porque quiso hacerle ver como que lo que Dios había hecho, ella podía pasar por encima de la instrucción que Dios había dado para parecerse a Él. Y por eso es que hasta el día de hoy, el aspecto por el cual el cristiano es atacado es con respecto no a la existencia de Dios, sino con relación a la fidelidad, sino a los propósitos que Dios tiene por aquel que viene a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el problema no tiene que ver con la existencia, que es la que la mayoría de la gente se empecina en hacer que la gente venga. No, aquí el punto a debatir, y es el punto que hasta que Jesús venga nuevamente seremos atacados, es en lo que Dios tiene por propósito para cada uno de nosotros. Ese es el punto que, al igual que la serpiente, todavía hoy estamos y seremos atacados en cuanto a las cosas de Dios, al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ese es el tema por el cual Satanás se empecina en apartar a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Y por eso la Biblia, usted ve que la Biblia no tiene libro ni tiene ningún capítulo donde pierde tiempo tratando de convencer al ser humano de la existencia de Dios. Eso está tácito y sobreentendido. Ya digo, ni siquiera ese pueblo de Dura Service tuvo problemas en cuanto a la existencia de Dios. Y por eso es que el tema aquí tiene que ver con la otra letra, que es la letra F, relacionada con la fidelidad o los propósitos que Dios tiene contigo y conmigo. Ese es el tema a discutir aquí. Y por eso la duda en Israel, cuando ellos buscaban a otros dioses que tal vez tenían una manera más abierta de tolerar y una manera más servicial en cuanto al pecado, y por eso era que el pueblo de Israel se desviaba hacia otros dioses paganos, buscando o dudando de la intención que Dios tenía con ellos, ¿no? Por eso, mi hermano, creer en Dios no es solamente la parte que dice la Biblia, que es la convicción de lo que no se ve, o el acercarte a Él creyendo que le hay, que es la parte referente a la existencia, sino también lo importante es creerle a Dios. Creer a Dios significa la letra F, que tiene que ver con creer en cuanto a las intenciones, en cuanto a la fidelidad que Dios tiene con su creación, es decir, con cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso es que es importante no solo la existencia, sino también la fidelidad de Dios, que es el aspecto en donde cada uno de nosotros debe tener esa primera convicción, la convicción de que Dios existe y de que tiene buenas intenciones o buenos propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Y por eso no es solamente necesario que te acerques, sino que también que entendamos que Dios es galardonador de los que vienen a Él. Es decir, que nosotros entendamos que cuando venimos a Dios, Dios nos premiará, nos va a bendecir, dará cosas buenas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que venir a Él, acercarnos a Él, solamente traerá cosas buenas
para nosotros. Amén. El camino será difícil, pero el final será de bendición. Eso es lo que nos garantiza Dios cuando nos ilustra en cuanto a la importancia y la definición de lo que es la palabra fe. Al final, una de las cosas maravillosas que debemos entender cada uno de nosotros es que al final será una decisión de nosotros libre, espontánea y personal, ¿no? El hecho que nosotros entendamos que la decisión que tengamos en cuanto a las cosas de Dios es una decisión libre, como la tuvo Adán y Eva en su momento, eso hará que el juicio de Dios contra nosotros también sea justo, porque seremos juzgados no por los eventos o por las circunstancias que vivimos en nuestro momento, ¿no? Sino que seremos juzgados por cómo definamos las experiencias que vivimos. Las experiencias que vivimos, la manera como las interpretemos, es lo que hará que al final seamos juzgados. La Biblia nos enseña que es que me acabo de acordar de algo que me pasó hace un tiempo que quiero traer a colación. Cuando vamos a la corte, normalmente dejamos el carro en un tanto distante de la corte, porque allá arriba, los que saben dónde queda la corte, es difícil encontrar estacionamiento. Así que por lo ejemplo dejamos el carro abajo y subimos en taxi, así mismo bajamos también. En una ocasión que yo iba subiendo en el taxi, le dije a él que gracias a Dios estaba llegando a la corte a la hora que yo quería llegar por las otras cosas que tenía que hacer. Y él de manera sarcástica me dice que ustedes los cristianos nunca pierden. Y yo me quedé con la duda y le pregunté, bueno, ¿a qué se refería cuando decía eso? Y él de manera sarcástica me dice, no, es que los cristianos nunca pierden. Si hace sol, dicen gracias a Dios. Si llueve, también dicen gracias a Dios. Si van a viajar a alguna parte y llegan y el transporte está esperándolos, dicen gracias a Dios que retuvo el transporte para que yo pudiera abordarlo y llegar a donde voy. Y si el transporte se fue, lo que dicen es, menos mal que se fue, porque seguramente Dios me estaba cuidando de algo. Y así, de esa manera sarcástica, me dio a entender que el cristiano nunca pierde en su manera de pensar, que todo lo espiritualiza. Obviamente tuve que bajarme, pero me quedé con las cosas que me dijo, que en el momento no me gustaron, pero al pensarlas de manera detenida, me doy cuenta que el taxista tenía razón, porque al final todo tiene que ver con la decisión y la interpretación que vemos a las cosas que ocurran en nuestro entorno. Es importante y por eso vamos a ser juzgados. No vamos a ser juzgados por las experiencias que tuvimos. Vamos a ser juzgados por la interpretación que le dimos a esas experiencias. La Biblia narra, por ejemplo, cuando los dos ladrones que estaban entre Jesús, cuando fue crucificado, la Biblia dice que un ladrón lo acusó y le dijo, bueno, si tú eres Dios, sálvate, no sé qué. Comenzó a acusarlo, comenzó a verlo igual que él, como una persona que había delinquido. Sin embargo, hubo otro ladrón que vio a Jesús como lo que era, el Hijo de Dios, y usted conoce la historia. El asunto es que los dos ladrones estuvieron en el mismo lugar, vivieron la misma experiencia, estaban delante de las mismas personas, en la misma época, pero ambos tuvieron una interpretación diferente de lo que estaban viviendo. Lo mismo ocurrirá con cada uno de nosotros. Todos veremos las mismas situaciones, pero va a depender de la interpretación que le demos. Eso va a depender del juzgamiento que también tendremos el día de mañana cuando estemos delante del trono, cuando estemos en el juicio final. Va a depender, no de que si, no va a depender, por ejemplo, si, como estos dos ladrones que estuvieron delante de Jesús, y usted dirá, pero ellos estuvieron delante de Jesús, ellos tuvieron una ventaja con respecto a nosotros, pero no. La Biblia nos enseña que todo lo que ocurre en nuestro entorno, todas las cosas que puedan ocurrir alrededor nuestro, va a depender cómo lo interpretemos, cómo lo visualicemos, de qué manera lo interpretemos. Y de esa manera será la manera en que también seremos juzgados cada uno de nosotros. Mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 19.1. El Salmo 19.1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos dice este versículo? Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios creó todas las cosas para nuestro deleite.
para nuestro beneficio, para que cada cosa que veamos en la naturaleza, veamos a Dios reflejada en ella. Y de eso se trata. Habrán personas que todas las cosas que ven, los animales, la esplendidez con que se hizo el mundo, la podamos interpretar la mayoría como que fue una obra maravillosa de parte de Dios para nuestro deleite, pero otros lo verán como la evolución del mundo, como que el hombre vino del mono y tantas otras teorías que están por ahí. Todo será de acuerdo a cómo lo veamos y de manera como lo interpretemos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, pero aún así, a pesar de que Dios hizo todo para nosotros como la Biblia nos enseña, hay personas que no lo ven así, que lo interpretan como que es parte de una evolución de la humanidad y que las cosas vinieron solas, que los animales se crearon solos y que todas las cosas fueron creadas por evolución de la naturaleza y no de que hubo una mano poderosa que creó los cielos y la tierra, como la Biblia dice. Y por eso ese ladrón que no vio a Jesús como el Hijo del Hombre, las consecuencias de él serán distintas a aquel que sí entendió que estaba presente al Hijo de Dios. Y usted conoce la historia en cuanto a ese aspecto. Entonces, el asunto aquí es que habrán personas que vean las cosas como coincidencia, como casualidad, como leche, como algunos dicen que hablan del lechudo. Habrán personas que ven las cosas como por suerte. Sin embargo, para el cristiano no hay suerte. En el cristiano es la mano de Dios que actúa en todas las cosas, por mínimas que sean, y todas las cosas las vemos desde el punto de vista espiritual. Siempre habrá un toque espiritual en las cosas de Dios, porque la Biblia dice que es más fidedigno las cosas que no se ven que las cosas que se ven, dice la Biblia. Y es por eso que todos tenemos la libertad de interpretar y de ver las cosas de la manera que nos convenga, pero las que la ven con ojos espirituales, las verán como dice el taxista, como me dijo el taxista de manera sarcástica, que todo tiene que ver con Dios. Si llueve, si hay sol, si cae nieve, todo tiene que ver con la grandeza y el poder de Dios para deleite de cada uno de nosotros. Así que la decisión o la interpretación que demos a las cosas será la misma manera, y eso hará justo. Eso hará justicia al momento del juicio que tengamos cada uno de nosotros, porque seremos juzgados no por las experiencias, sino por la interpretación que le demos a las experiencias que tengamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, yo he decidido que todas las cosas que ocurren en mi entorno tienen que ver con la confirmación de la fidelidad que Dios tiene para conmigo. Todo lo veo de ese punto de vista, ¿no? Yo no veo las cosas sencillamente dentro de un plano natural. Y ese va a ser el reto y esa va a ser la situación por la cual siempre tendremos a nuestras espaldas, igual que la serpiente. Igual como por ejemplo de venir a la iglesia. Habrán personas que te dirán, yo no voy, ve tú a perder tu tiempo, ve tú a perder tu dinero, yo no voy a perder mi tiempo allá, ¿no? Igual que la serpiente como cuando le dijo a Eva, tratando de desvirtuar la fidelidad y las intenciones que Dios tenía con ellos. Eso mismo ocurre hoy. Habrá personas que no ven la iglesia como algo importante, familiares estoy hablando, incluso amigos y conocidos, que te dirán, ve tú allá, no vas a perder tu tiempo. Y la Biblia es clara y nos enseña que si dices que tienes fe, tienes que acercarte a Dios. Porque dice la Biblia, ya lo leímos en Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Es decir, no hay fe de alguien que está lejos de Dios. Y si tú le preguntas, habrá muchas personas que no vienen a iglesia, que no creen mucho en las cosas de Dios, pero si le preguntas que si tienen fe, te dirán que sí. Pero mi hermano, la fe que me define la Biblia, si no encuadra con la fe de muchos que dicen que tienen fe, pero que las cosas de Dios les son insignificantes y las rechazan, entonces podrá tener otra cosa, pero fe no es. La fe, la Biblia me define y me establece quién tiene fe. Y una de las cosas claras que me dice la Biblia de aquellos que tienen fe es que se acercan.
Dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay. Es necesario que te acerques. Así que nadie que me diga a mí que tiene fe, pero no viene a los pies de Jesucristo, eso se está engañando él o ella. Porque fe no es. Ponle el nombre que tú quieras. Pero la Biblia me enseña a mí qué es fe y cuáles son sus requisitos, ¿no? Que tener convicción de que Dios existe, pero que también tener convicción de que si me acerco a Él, Él me va a galardonar, Él me va a bendecir, Él me va a dar cosas buenas. Eso es tener fe. Así que si alguien te dice que tiene fe, pero cada vez que tú lo invitas te dice, ve tú, yo voy a perder mi tiempo ahí, tú define lo que es fe. O la definición que esa persona pueda tener de lo que es fe, allá él o ella. Pero fe no es, porque la Biblia es clara y me enseña qué es lo que es fe y cuáles son sus características. Y si alguien me dice que fe no encuadra en eso, allá él o ella con el nombre que le quieran poner a lo que dicen que tienen. Pero la fe es otra cosa. Y es lo que yo quiero que usted y yo tengamos claro, sobre todo en este año 2021, donde los retos continuarán, en donde existirán personas que, al igual que la serpiente, que quiso desviar y que lo logró al final, Adán y Eva, del propósito de Dios, lo querrán hacer contigo o conmigo también. Querrán decirte o desacreditar a Dios en cuanto a la finalidad que tiene con nosotros. Pero a mí la Biblia me dice que el que inició la obra conmigo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que a mí me dice la palabra y es lo que me dice la fe. Que yo debo venir a Dios, que yo debo acercarme a Él y que por venirme, porque por venir a Él, Él me va a galardonar. Eso es lo que la Biblia me enseña, eso es lo que la Biblia me dice. Así que, créeme, habrán personas en este tiempo en donde la situación está difícil, que querrán apartarte del camino, pero debes estar convencido, tener la convicción de lo que es la fe, de esa fe que dices tener y que yo espero que encuadre dentro de la denominación, dentro de la definición que me da la Biblia en cuanto a estas personas. Y por eso es importante que entendamos que es necesario que al que llega a Él, como dice la definición, crea que le hay, que habla de existencia, y que es el galardonador de los que le buscan, es decir, que le es fiel, porque fe es la certeza de lo que se espera, es decir, que Dios es fiel, y la convicción de lo que no se ve, que habla de su existencia. Ambas cosas van unidas. No hay manera que el que tenga fe o el que dice que tenga fe está desligado de Dios. No hay manera. Eso no encaja en la definición que la Biblia tiene sobre lo que es tener fe. Y por eso yo quiero que en este año 2021, amado hermano, en donde las cosas no son fáciles y habrá momentos en que tendremos que pedir al Espíritu Santo que nos llene de Él, porque no todo el tiempo vamos a tener la explicación para ciertas cosas que ocurren. No podemos tener control sobre esta pandemia, no podremos tener control sobre cómo va a manejarse la economía con esta situación. No tendremos el control de muchas cosas, de las cosas que están por venir, de las decisiones que se tengan que tomar en el futuro. No tenemos control de eso. Y para ello es necesario que la interpretación que le demos sea la espiritual y no sea la humana, la carnal, porque de acuerdo a como lo veamos, así seremos juzgados. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos tener control de las cosas que ocurran, pero sí podemos darle la interpretación que Dios espera que le demos. Que Dios espera que tú entiendas que Él tiene control de todas las cosas. Que por muy difícil y compleja que la situación se pueda ver delante de ti, Él tiene control. La Biblia dice, habla muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que por muy difícil que se pueda ver las cosas, como ahora en este tiempo, un tiempo de pandemia, nosotros mantengamos la fidelidad en que Dios tiene propósitos para nosotros. Y la Biblia me enseña que yo debo ser fiel a Él, sobre todo en lo poco. La Biblia dice que debemos ser fieles en lo poco, como en este tiempo. Somos fieles en lo poco. ¿Usted cree que, por ejemplo, porque estamos en pandemia, la situación está dura, yo voy a dejar de serle fiel a Dios en mis obligaciones que tengo con Él? De ninguna manera.
Estamos en el mes de enero, viene el tiempo de las primicias y de repente será difícil para algunos poder guardar sus primicias para finales de enero. Pero la Biblia me enseña que yo debo ser fiel en lo poco. Este es un tiempo en donde Dios está viendo la actitud y la conducta de cada uno de los que dicen que le aman y que le aman. Y Él espera que tú seas fiel en este tiempo, sobre todo en este tiempo de aflicción. Dios espera la fidelidad de sus hijos. Porque, amado hermano, por ejemplo, los que tengan su trabajo y los que tengan un cheque cada 15 o 30 días, un cheque semanal, no sé, cuando tú ves tu talonario, tú no ves que te exoneraron de los impuestos. Tú no le puedes decir al Estado, no te voy a pagar los impuestos ahora porque estamos en pandemia. Al Estado no le importa, el Estado va a cobrar lo suyo. Entonces, y la Biblia dice, tú tienes que darle a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia nos enseña. Y eso tiene que ver con ser fiel en lo poco. Y lo poco no significa la poca cantidad. Ser fiel en lo poco significa también la situación en la que te puedas encontrar. Y yo entiendo, habrán personas que habrán perdido trabajo, habrán perdido ingresos, pero habrán personas en que tienen la capacidad de poder seguir siendo fiel a Dios. Este es el tiempo en donde Dios está viendo eso. En donde ser fiel a Dios es algo que tiene que ver con las circunstancias. Tú eres fiel a Dios en todo tiempo. En tiempo bueno, donde gloria a Dios que puede hacerlo porque le va muy bien, pero gloria a Dios también en el que tiene limitaciones, en el que tiene pocos ingresos, pero que también pero mantiene su fidelidad a Dios. Eso, créeme, Dios lo está viendo y lo está valorando, y también por eso seremos juzgados por Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso, amado hermano, la fidelidad de Dios es el aspecto en donde se nos va a atacar. Y de repente habrá muchos que te digan, pero tú sigues diezmando en este tiempo donde nadie tiene plata, que la cosa está dura. Los que son fieles serán fieles todo el tiempo. El fiel. Ahora, no te estoy diciendo que vayas a robarle a nadie. El que no tiene ingresos, obviamente, ¿de dónde va a poder darlos? Pero si tienes ingresos, si tienes la manera de seguir siendo fiel a Dios, como cuando en los tiempos de normalidad, ¿por qué no lo estás haciendo ahora? ¿No? ¿Por qué? Porque seguramente algunos se están aprovechando de la situación, lo cual no debe ser, y por eso no pude quedarme callado con las personas que aún sin ir a la iglesia están aportando a la obra del Señor. Cuanto más aquellos que sí conocen la casa de Dios, donde hemos estado en tiempos de normalidad, y que eran fieles en aquella época, pero que por circunstancias, que algunas entiendo, en algunas no, algunos han dejado de ser fieles a Dios. Y esto es importante, porque la Biblia dice que debe ser fiel en lo poco, ¿no? Y por eso, en este tiempo de primicias que se acercan, yo mantendré mi fidelidad. ¿Por qué? Porque se trata de que cuando Dios mire nuestros expedientes, vea que fuimos fieles en lo poco. Vimos que fuimos fieles en tiempos de dificultad, porque es fácil ser fiel en los tiempos buenos, cuando todo marcha bien. Y ese es un aspecto, el aspecto de la fidelidad, donde siempre seremos atacados igual que en la serpiente, que fue donde atacó a Eva. No atacó a Eva en la existencia de Dios, lo atacó en la fidelidad que Dios tenía con ellos, y la doblegó en ese sentido. Y ese es el aspecto que eso continuará ocurriendo hasta que Cristo venga. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso la interpretación que le demos a las cosas es lo que definirá dónde estaremos en cuanto a Dios. Mi hermano, yo hace mucho tiempo he decidido que las cosas que ocurran en mi entorno las veré desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces es ahí donde debes crecer, donde debes madurar, donde tú debes procurar que todas las cosas que pasan en tu entorno las veas desde un punto de vista espiritual, porque en base a eso vas a ser juzgado. Todos tendremos experiencias, todos estamos viviendo el mismo tiempo de pandemia, todos tenemos dificultades de algún tipo, pero la interpretación que le demos a las circunstancias que estamos viviendo es por la cual seremos juzgados el día de mañana. Y recuerda, todo lo que digas o pienses está siendo anotado, y cuando llegue el juicio saldrá. Igual que los dos ladrones, cada quien tuvo su interpretación. Hay personas que interpretan lo que está pasando hoy día a su manera, de manera carnal. Otros le estamos jugando de manera espiritual. Esa
esa manera libre y espontánea de ver las cosas es por la cual seremos juzgados el día de mañana. Y mi hermano, yo sé que hay cosas difíciles de interpretar como amor de Dios. Hay circunstancias difíciles. Sé que hay personas que han perdido seres queridos en este tiempo, personas que han perdido trabajo, que han perdido negocios, que se han visto mermados en situaciones materiales. Pero eso no debe ser excusa para que tú pierdas la fidelidad, los propósitos que seguramente Dios tiene contigo, aún a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Amén. Y por eso, amado hermano, yo quiero, para terminar, hacerte claro la importancia que nosotros demos valor de que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios no quiere que solamente nosotros entendamos que Él existe y que Él es fiel, sino que Dios tiene propósitos contigo y conmigo, independientemente de cómo esté el mundo, de esta pandemia, de circunstancias difíciles que estamos viviendo, de mermas económicas, de problemas de salud que puedan tener sus hijos. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y es la parte de la F, la fidelidad. Ese es el punto en donde seremos y seguiremos siendo atacados por las serpientes que todavía existen. Existen serpientes. La de aquella se arrastraba, pero todavía hay serpientes ahí con 2 pies que andan por ahí tratando de que mucha gente no venga a Jesús, tratando de que mucha gente se aleje de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es lo que debemos luchar para desarmar y no permitir que nos afecte la interpretación que vemos de las cosas. Cuando decides eso previamente, estás tomando la decisión correcta, serás juzgado por eso, estás viendo la vida como Dios la ve y estarás disfrutando de las 2 cosas importantes que encierran la fe: la existencia y la fidelidad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quiero terminar con lo que dice Hebreos 11:6, que dice: pero es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que Dios será siempre galardonador de aquellos que vienen a Él? Mi hermano, venir a Él es uno de los requisitos que encierra la fe. Te pregunto para terminar, ¿tu fe está a la altura de la definición que está en la Biblia? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Te doy gracias, Dios, por esta palabra. Te doy gracias porque tú nos has guardado en este tiempo. Te doy gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú has guardado la fe de cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, para que esta palabra no solo llegue al corazón de mis hermanos, sino que también pueda ser transmitida a aquellas personas que todavía tienen dudas en cuanto a qué es la fe y qué implica la fe, para que nosotros podamos ser luz en muchas personas, familiares incluso, que no entienden lo que es tener fe, aunque dicen tenerla, para que nosotros podamos ilustrarlas verdaderamente y que podamos cumplir dentro de la definición que la Biblia tiene de lo que es la fe. Aspecto importante en todo cristiano, mi Dios. Te doy gracias por sustentarnos, por tener provisión de nosotros, por darnos, Señor, la salud que necesitamos para seguir adelante, por abrir puertas, Padre, que tú abras puertas en este año 2021 para cada uno de tus hijos y que nosotros podamos ver en todo lo que nos pasa la gloria de tu mano, que podamos ver en todo lo que ocurre en nuestro entorno de manera espiritual, como ese taxista de manera sarcástica me mencionó en esa ocasión. Te doy gracias, Dios, porque tenemos la libertad de poder decidir e interpretar libre, voluntaria y espontáneamente todas las cosas que nos pasen. Y yo oro para que todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, las vean desde el punto de vista espiritual, las que Dios puso en cada uno de nosotros, porque será a través de esas interpretaciones las que nos juzgarán el día de mañana. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Agradezco a todas las personas que a través de las cuentas que hemos enviado sigan enviando sus ofrendas, sus diezmos, sus votos y primicias, y que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo
viernes de enseñanza. Dios le bendiga.